Muy buenas inversores, en el vídeo de hoy vamos a analizar la situación de Paycheck y vamos a determinar si es una opción interesante a tener en cuenta en nuestra cartera. Todo esto es lo que vamos a ver en el vídeo, desde su situación actual hasta entender al 100% su modelo de negocio, cómo gana dinero, sus clientes, una compra muy importante que han hecho, los tres motivos de la actual caída en bolsa, un precio objetivo que he determinado para el cierre de 2031 y mi conclusión al final. Como siempre, descargo de responsabilidad, todo lo que vas a ver en este vídeo es contenido meramente educativo e informativo, no constituye ninguna recomendación ni de compra ni de venta de acciones. El único responsable con tu dinero eres tú mismo. Actualmente la empresa lleva una caída del 27% desde junio de 2025. Es una empresa que capitaliza casi 45 billones americanos, que está dando un dividendo actual del 3,9% y que cuenta con más de 800.000 clientes en todo el mundo. Vamos a entender el modelo de negocio de esta empresa, y es que Paychex es una empresa de Human Capital Management, es decir, se encargan de gestionar todo lo relacionado con los empleados de una empresa, desde gestionar las nóminas, los impuestos, recursos humanos, seguros, beneficios del empleado, todo para que el empresario pueda delegar esta parte del negocio. A cierre de 2025, ya que esta empresa cierra su año fiscal en mayo, operan en Estados Unidos, en algunas zonas de Europa y también ofrecen soporte operativo en la India. Antes de desgranarte cómo gana dinero esta empresa, me encantaría recordarte que, por favor, si dejas tu like, tu comentario y encima te suscribes, YouTube entiende que mi contenido es interesante y lo comparte con más personas. Así que muchísimas gracias y vamos para allá. Tiene un modelo de negocio bastante sencillo, así que lo vais a entender muy fácilmente. Ganan dinero de dos formas. La primera de ellas es por ingresos por servicios, que es el negocio principal. Prácticamente el 97% de todos los ingresos viene por este segmento. Y es que la empresa cobra cuotas recurrentes a sus clientes por procesar las nóminas, gestionar los impuestos, ofrecer software a recursos humanos. Y fijaros que en el 2025 la empresa facturó 5.571 millones, de los cuales 5.410 millones provienen de este segmento de ingresos por servicios. Aquí os lo aclaro, Paycheck no depende de ventas puntuales, sino que vive de contratos recurrentes y de largo plazo. Esto significa que los ingresos son bastante predecibles y eso ya es una green flag a tener en cuenta. Su segunda forma de ganar dinero es a través de los intereses que genera sobre el dinero de sus clientes. Tenéis que tener en cuenta que, como os he mencionado aquí, Paycheck procesa nóminas, gestiona impuestos. La empresa clienta de Paycheck le hace un adelanto de las nóminas que va a tener que pagar ese mes a los empleados de esa empresa, y Paycheck se lleva unos intereses sobre ese dinero. Funciona como una aseguradora. El dinero que te da el cliente lo pueden invertir antes de devolvérselo al cliente. Eso es concretamente lo que hace Paycheck. El dinero que su cliente le da lo invierten en activos a muy poco riesgo, y esto pues en el 2025 le generaron unos intereses de 162 millones, lo que viene siendo un 10% más que el pasado año. Este sector del negocio tenéis que tener en cuenta que va muy ligado a los tipos de interés que haya en ese momento. Si la Reserva Federal sube los tipos de interés, este segmento del negocio gana más dinero. Tienen una base de clientes enorme y muy diversificada, no hay concentración de clientes, cosa muy positiva, más de 800.000 clientes en todo el mundo, principalmente pequeñas y medianas empresas, empresas medianas y grandes, y negocios con pocos empleados hasta compañías muy complejas. Todo tipo de empresas, básicamente. Importantísimo lo que os mencionaba antes, no depende ni de grandes clientes individuales y no hay ninguna concentración peligrosa. Ya hemos visto en el vídeo anterior que tener una concentración grande de clientes es bastante peligroso, porque si el grosso de tus ingresos depende de muy pocos clientes, como uno de esos clientes se vaya a otra empresa, tus ingresos pueden temblar bastante. Antes de hablaros de la compra que ha realizado Paycheck sobre Paycor, que es lo más importante que vamos a comentar, os quiero recordar la newsletter que os dejo en la descripción.
Estoy haciendo muchos cambios en esta newsletter y a partir del año que viene solamente voy a enviar entre 1 y 2 correos mensuales. Ya estoy preparando el correo de enero y voy a hacer un research, un análisis muy en profundidad del sector de la computación cuántica en la bolsa. Así que si quieres enterarte antes que nadie sobre el estado actual del sector de la computación cuántica y de si podemos encontrar oportunidades de inversión dentro de ese sector, te recuerdo, link en la descripción, regístrate completamente gratuito y en enero te voy a enviar ese análisis en profundidad gratis. Hasta abril de 2025, Paycor era la competencia directa de Paycheck. Competían por el segmento de las empresas más grandes y complejas. Y además, el software que ofrece Paycor era mejor que el de Paycheck para este nicho. Pero en abril de 2025, Paycheck compró íntegramente a su competencia, valorado en 4.1 billions. A día de hoy, el ecosistema de Paycheck se queda de esta forma. Para abarcar microempresas y empresas pequeñas, lo hacen a través de Sure Payroll. Para abarcar el nicho de pequeñas y medianas empresas, lo hacen a través de Paycheck Flex y ahora, para abarcar grandes empresas y más complejas, lo hacen con Paycor. Daros cuenta de que esta compra es 100% estratégica, ya que lo que está consiguiendo Paycheck en este caso es que sus clientes se queden de por vida dentro del ecosistema de Paycheck. Porque fijaros en esto, cuando antes los clientes de Paycheck empezaban siendo microempresas, contrataban a Paycheck. Cuando crecían de tamaño a una empresa mediana, seguían con Paycheck, pero cuando esta capitalización de sus clientes ya se elevaba y se convertían en grandes empresas, se iban de Paychecks para irse con Paycor. Entonces, Paychecks lo que consigue con esta compra es que no te vayas. Es como si en el mismo colegio tienes colegio, instituto, bachillerato y universidad. Vas a hacer toda tu vida estudiantil dentro de ese mismo recinto. Pues eso es lo que está consiguiendo Paychecks con esta compra. La compra ha sido de esta forma. Han pagado $22.50 por acción. Aquí lo tenemos. Como antes de la compra las acciones de Paycor estaban en los $18 y la empresa ofreció 22,5. Obviamente dijeron que sí. De los cuales 4.06 billion fueron en dinero en efectivo y 25 millones sueltos fueron en incentivos para los empleados de Paycor. Lo interesante de esto es que Paycheck emitió aproximadamente 4.200 millones, 4.2 billions en bonos corporativos para financiar la adquisición. Es decir, no fue una compra con caja, sino que aumentaron el endeudamiento para hacer esta compra. Y además, esto ya viene notificado en el apartado de gasto por intereses del cierre del año 2020. De momento, la compra de Paycor solo representa el 2% de los ingresos de Paychecks, pero es que tenemos que tener en cuenta que la compra la hicieron un mes y medio antes de cerrar el año fiscal. Esto es muy importante porque simplemente en un mes y medio de estar dentro de Paychecks ya equivale al 2% de los ingresos de la empresa. Ahora lo vamos a ver en más profundidad porque esto es importantísimo. El primero de ellos fueron los resultados del último trimestre del 2025, del Q4, en donde la empresa notificó que sus ingresos subieron un 12%. Pero si no tenemos en cuenta la integración de Paycor, es decir, la nueva empresa que han comprado, el crecimiento real de la facturación, es decir, el crecimiento orgánico de la empresa, ha sido del 3%. Esto, obviamente, al mercado no le ha gustado porque sobre todo hay una grandísima diferencia entre el crecimiento inorgánico, que es del 12%, y el crecimiento orgánico, que ha sido del 3%. Esto el mercado lo castiga mucho y como ya vimos en el pasado vídeo, cuando este tipo de cosas ocurren, el mercado suele contraer el múltiplo de la empresa. Y efectivamente, Paycheck antes de la compra de Paycor cotizaba a unos 25 veces PER. Ahora mismo se encuentra en 20 veces. Esto quiere decir que el mercado ha reducido las expectativas de crecimiento de Paycheck. Esto no es una red flag, pero es un motivo de su caída actual.
es solucionable. El segundo motivo es el riesgo de la integración de Paycor más el aumento de la deuda de la empresa. Según el último informe anual que han presentado, el 10K del 2025, han reconocido que para el 2025 se han gastado 49,2 millones en costes relacionados con adquisición. Estos costes ya están contabilizados directamente como gastos, los podéis ir a comprobar por vuestra cuenta. Por otro lado, y esto es lo importante y ahora lo vamos a desgranar todo, es que Paycor aportó 92,5 millones de ingresos en un mes y medio, pero reportó una pérdida neta de 75,9 millones, de donde 84,5 millones vienen de costes relacionados con la adquisición. Una vez se haya integrado Paycor dentro de Paychex, lo que ha dicho la empresa es que pretenden ahorrar 90 millones de dólares anuales. Vamos a hacer un poquito de matemáticas sencillas con estos. Primero vamos a calcular los costes directos por la integración, los cuales en 2025 destinaron 49,2 millones. Y para 2026 la empresa ha informado que van a necesitar entre 20 y 30 millones más como coste de integración de Paycor dentro de la empresa. Lo que equivale a que como tal los costes directos por la integración de Paycor dentro de la empresa rondarán entre los 70 y los 80 millones de dólares. Un único pago, esto no es un gasto recurrente, esto se paga una vez, se integra dentro de la empresa y ya está. Importantísimo, el impacto contable, lo que os mencionaba antes, de la pérdida neta, dentro de esa pérdida neta y estos costes de financiación, vamos a verlo. Fijaros que en este mes y medio, Paycor ha notificado una pérdida neta de casi 76 millones de dólares, de los cuales un poco más de 84 millones vienen relacionados por los costes de adquisición. Si no tenemos en cuenta estos costes de adquisición y solo tenemos en cuenta lo que ha ingresado, podemos ver que como tal la empresa ha generado un beneficio para Paychex en un mes y medio de 8,6 millones de dólares. Este beneficio no se ve reflejado ya que el impacto contable tiene en cuenta los gastos relacionados con la adquisición. Por lo tanto, como tal, el impacto contable es negativo, es de menos 76 millones. Pero si lo normalizamos y eliminamos el coste de adquisición, realmente Paycor ha generado 8,6 millones de dólares en un mes y medio para el negocio de Paychex. Y aquí os lo he puesto. Paycor pierde dinero contablemente en números, pero realmente ya está generando ciertos beneficios en un mes y medio, solo que los costes de la integración y de la adquisición merman de momento el beneficio generado por Paycor. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el coste financiero, que no es el coste de integración ni de adquisición, es la deuda que ha tenido que pedir la empresa. Recordamos que han emitido bonos a un 5% de interés medio, bonos en valor de 4,2 billions americanos, y van a tener que pagar anualmente 105 millones entre 5 y 30 años. Es lo que van a tardar en pagar esto. Obviamente pueden terminar de pagarla antes y probablemente lo terminen haciendo antes. Hay que tener en cuenta que este gasto anual es, repito, es un gasto por intereses, es un gasto que viene de la deuda. Esto no se suma al coste de integración, pero la deuda sí que afecta directamente al beneficio por acción real que genera la empresa y por lo tanto a la valoración de la empresa. La deuda siempre es un gasto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos con el tercer motivo, que es donde yo creo que podemos encontrar una red flag bastante importante y que tenemos que tener cuidado con esto. El tercer motivo es un goodwill enorme que equivale a un riesgo de impairment. ¿Qué es esto, Hugo? Primero tenemos que entender lo que es el goodwill. Prepararos para esta explicación porque esto es un poco más complejo y esto ya es contabilidad más avanzada. El goodwill, cuando una empresa compra a otra, paga por los edificios, la tecnología, los clientes, la marca, la caja. Todo eso se puede valorar, pero siempre se paga más y ese extra que se paga
Se llama goodwill. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que quieres comprar esta cafetería que tenemos aquí. Una cafetería muy bonita y muy lujosa. Pues imagina que esta cafetería, las mesas, las máquinas, el recinto, el local, la caja que tiene, está valorado en 1.000.000 de euros. Pero tú pagas 1,5 millones. Ese y medio extra es el goodwill. Y ese y medio extra que estás pagando es por la clientela fiel, la ubicación, los empleados, las expectativas futuras del negocio. El goodwill es ese pago extra que haces por el valor intangible de aquello que estás comprando. No es tangible, tú no puedes. Un cliente fiel no es tangible. La ubicación, los empleados, las expectativas futuras no es tangible. Sin embargo, las mesas, la máquina, la caja, eso sí que es un tangible. Por lo tanto, este extra es el goodwill. Muy bien, ya entiendes el goodwill. Ahora tienes que entender el impairment, que esto va intrínsecamente ligado al goodwill. El impairment es reconocer que pagaste demasiado. Es decir, si con el tiempo la empresa, la cafetería que hemos comprado por 1,5 millones, pero que sus activos internos estaban valorados por 1 millón, imagínate que esa cafetería que has comprado, pues no crece. Y por otro lado, no genera los beneficios esperados. Y encima, el negocio empeora. La has liado parda. Pues aquí, el regulador te va a venir y te va a decir, ese ajuste contable que has hecho en el goodwill de aumentar 500.000 más, realmente no vale 500.000 más, vale menos. Pues eso lo tienes que ajustar. Y eso es un impairment, es decir, se hace un ajuste contable a la baja. Reduces el goodwill a la baja. Y aquí os lo voy a enseñar directamente con datos de Paychex y de Paycor. Vamos con los números. Recordemos, la compra fue de 4.1 billions, redondeando. Literalmente, el valor de los activos netos de la empresa estaban valorados en 1.5 billions y la empresa pagó 4. La diferencia de 4 a 1.5 es el goodwill. El goodwill que han aumentado por la compra de Paycor es de 2.6 billions. Esto es una barbaridad, porque han pagado prácticamente 2 veces más del valor razonable de los activos netos de la empresa. Y es aquí donde creo que está el mayor riesgo de invertir en esta empresa. Es que creo que han pagado de más. Fijaros, hasta la compra de Paycor, el goodwill de Paycheck, esto es el goodwill de Paycheck, era de 1.8 billions. Un goodwill perfecto, pero de repente integraron Paycor al negocio y el goodwill saltó de 1.8 a 4.5. Esto quiere decir que en los activos y en los pasivos, es decir, en el balance general de la empresa, ahora mismo hay 3 billions más a nivel contable. Eso hincha las cuentas y parece algo positivo. 3 billions más dentro del balance. Es positivo si el crecimiento y las expectativas de Paycor van de la mano. Pero como Paycor no crezca como la empresa pretende que crezca Paycor, mucho cuidado, porque aquí veremos un impairment y el goodwill lo reducirán. Y como lo reduzcan, ¿dónde afecta el balance? El balance, los activos y los pasivos, afecta directamente al beneficio por acción. Y cuando el beneficio por acción de una empresa es afectado, se desploma en bolsa, porque el beneficio por acción es el beneficio más real para el accionista. Por lo tanto, aquí hay un riesgo intangible pero presente y que tenéis que tener en cuenta. Esto, si no lo entendéis, es normal, ¿vale? Esto ya es contabilidad más avanzada y realmente el goodwill y los impairment no es habitual verlo en YouTube. Es más, voy a dedicar un módulo completo en el curso de inversión que voy a lanzar en 2026 hablando del goodwill y de los impairments y poniendo muchos ejemplos. Así que no os preocupéis si no entendéis esto, pero esto puede ser una red flag futura. Yo la notifico ahora porque creo que es importante que la tengáis en cuenta a la hora de analizar esta empresa. Que esto ahora
parece y puede ser una buena noticia, pero también puede ser una terrible noticia que lastre el beneficio por acción futuro. Ahora vamos con la valoración de las acciones, cuánto creo que van a costar de aquí a dentro de 5 años, pero antes, de verdad, si este contenido te gusta, donde más enseño a invertir y más cosas enseño es en la newsletter que te dejo en la descripción. Además, recuerda que en enero te voy a enviar un informe hecho por mí, un análisis en profundidad completamente gratuito, analizando al 100% el sector de la computación cuántica en bolsa. Te lo dejo en la descripción, lo envío en enero, si no estás presente te lo pierdes. Para valorar el precio futuro de la acción de Paychex he cogido tanto las estimaciones de los analistas como también mis propias estimaciones. Los analistas prevén que para 2026 Paychex va a aumentar sus ingresos en un 17% gracias a la integración de Pay. Este crecimiento es inorgánico, no va a ser orgánico, y yo estimo que una vez Paycor se haya integrado dentro de la empresa, el crecimiento orgánico hasta 2031 va a ser del 6% anual en su facturación. Los analistas han estimado un margen EBIT medio hasta el 2031, perdonad aquí, del 42%, lo vamos a mantener ahí, vamos a castigar un poco a la empresa. He contabilizado que no van a hacer ni recompras ni emisiones de acciones, porque si os fijáis en su evolución histórica, ni han recomprado ni han emitido acciones, y históricamente han cotizado un PER 27 y un EV Free Cash Flow de 28 veces, pero ya sabéis que a mí me gusta ser conservador y castigar a las empresas para valorar de una forma más pesimista y llevarme más sorpresas positivas. Entonces he decidido valorar esta empresa a un PER 21 y a un EV Free Cash Flow de 21 veces. Con estos datos en mente, os he puesto literalmente esto, lo he plasmado en un Excel. El resultado que me da para 2031 es que actualmente el valor de sus acciones es de $116, pero para el cierre o para estas fechas de 2031 el valor de las acciones de Paychex rondará los $156. Aquí tenéis el horizonte temporal y esto equivale a un rendimiento anual del 6,1%. Antes de dar mi conclusión al respecto, os recuerdo, para quien no me conozca, soy Hugo Gegasca, llevo casi 8 años invirtiendo en bolsa y casi 5 años viviendo de ello, y me dedico full time a esto. Mi único objetivo con estos vídeos y con la newsletter y con el curso de inversión que voy a lanzar el año que viene es enseñaros a invertir, porque la inversión es lo más antisistema que hay a largo plazo, y si quieres no depender del sistema en tu futuro, lo mejor que puedes hacer sin duda alguna es invertir en bolsa. Así que, ¿es una oportunidad de inversión? ¿Es interesante? Yo creo que no. Puede ser una muy buena empresa y realmente lo es. Y este movimiento de haber comprado Paycor es un movimiento estratégico muy pero que muy bueno, al menos de cara a su futuro. Hay que ver si se corrigen estos 3 motivos que os he dado. Yo creo que los 2 primeros, tanto la integración como los resultados orgánicos, van a aumentar y se van a corregir. Hay que tener bastante cuidado, que es donde, a mi parecer, es donde podemos encontrar una red flag futura, es en el aumento desmedido del goodwill. Personalmente creo que han pagado de más por la empresa y eso puede ser un problema en el futuro. Yo no invierto en Paychex y no tengo pensado hacerlo. Creo que hay mejores oportunidades en otras empresas y más aún en la situación del mercado actual. Creo que hay empresas mucho más rentables y que nos pueden dar más dinero en el futuro. Eso no quiere decir que sea una empresa interesante a tener en cuenta y que si sigue desplomándose en bolsa puede ser interesante, ya que el 6% anual que nos ofrece hasta 2031 es desde valores actuales, pero si sigue cayendo, igual podemos verla en un precio más atractivo. Así que espero que os haya gustado este análisis. Ha sido un pelín más complejo y quería traeros algo más difícil que no es habitual ver en YouTube acerca del goodwill y de los impairments. Eso ya lo veremos en profundidad en el curso de inversión. Así que, en fin, si os interesa todo esto, recordad, en la descripción tenéis la newsletter para registraros gratuitamente y obtener información de altísima calidad. Dicho esto, me despido por aquí y nos vemos en el próximo domingo. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.